Ahí se ve bien mi pantalla, ¿verdad? No la muevo. Ok. Ok. Súper. Qué nervios. Ojalá y tengamos audiencia. No, lo van a hacer súper bien. Y es un gran espacio de diálogo. Sí. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua les damos la bienvenida a este su foro virtual, Vacuna a la Corrupción. Quiero primeramente darle las gracias a nuestros panelistas y a la moderadora de lujo que tenemos el día de hoy. Gracias a Sofía Castillo, feminista especializada en participación ciudadana y combate a la corrupción. A Estefanía Medina, especialista en Derecho Penal y Litigio Estratégico Anticorrupción de Tojil. A Ricardo Alvarado, maestro en Políticas Públicas de Mexicanos contra la Corrupción. A Carlos Brown, economista político del Instituto del Sur Global. Y a Álvaro Quintero, especialista en temas de corrupción del Observatorio del Sistema Anticorrupción de Jalisco. Gracias de nuevo por su apoyo.
Cabe mencionar que no tenemos panelistas locales y esto es de manera intencional, ya que nos interesa muchísimo conocer la perspectiva y la visión desde afuera de nuestro estado. Estamos en tiempos de pandemia, crisis, lo vemos todo el tiempo en las noticias. Es precisamente en estos momentos que necesitamos que los recursos sean utilizados de manera inteligente y equitativa. La transparencia es esencial. Los ciudadanos queremos saber cómo es que se ejerce el recurso público y las autoridades tienen la posibilidad y la obligación de informarlo. Desde el Comité de Participación Ciudadana detectamos varios riesgos de corrupción en la nueva operación del gobierno. Es por ello que exigimos a nuestras autoridades que implementen acciones suficientes que garanticen la salvaguarda de nuestros recursos y su transparencia. Recordemos la importancia de mantener la alianza entre ciudadanos y autoridades en el combate a la corrupción. Y replicando un poquito las palabras de Eduardo Jorques, todos tenemos que sumar voluntades y hacer frente común a favor del Estado de Derecho. Al igual que la enfermedad por COVID-19, la corrupción es un virus que ha estado presente en nuestro país por décadas. Nos ha restado calidad de vida e incluso provocado la muerte al no contar con suficientes recursos, nos pone en riesgo a todas las personas. ¿Cómo nos curamos? Pues queremos que participes con nosotros, que conozcamos juntos la postura y la opinión de personas expertas a nivel nacional para protegernos del virus de la corrupción. Recordemos que es a través de la inteligencia colectiva que generaremos soluciones para todas las personas. En el Comité de Participación Ciudadana estamos abiertos a recibir propuestas y a trabajarlas en conjunto. Los invitamos a sumarse. Gracias por acompañarnos, gracias por estarnos siguiendo de manera virtual. Y para no quitar mucho el tiempo, le dejo la palabra a la moderadora Sofía Castillo, quien es especialista en política pública de derechos humanos, participación ciudadana y combate a la corrupción. Ella nos dará a conocer la organización del foro y la manera en que podremos hacer preguntas a nuestros expertos. Y pues adelante, no perdamos más tiempo, Sofía. Ana, muchísimas gracias. Gracias al CPC por impulsar este espacio que, como bien dices, empuja, abre el diálogo sobre un tema coyuntural muy, muy importante que nos afecta a todas las personas y que sin duda esperamos que el día de hoy tengamos una conversación muy nutrida entre todas las personas que conforman este maravilloso panel del foro Vacuna a la Corrupción durante el COVID-19. Les comparto que pasaremos a una sección de preguntas, 4 preguntas que se desarrollan, se diseñan desde el Comité de Participación Ciudadana para las personas expertas que nos acompañan el día de hoy. Durante 50 minutos estaremos abordando estas preguntas. Yo les voy a leer cada una de las preguntas y cada una de las personas que nos acompañan tendrán un espacio de 2 minutos y medio para dar respuestas, propuestas, comentarios en torno a esas preguntas. Posteriormente, como sabemos que nuestro territorio y, bueno, que las personas que sintonizan este foro que aborda el tema de la corrupción durante y post-COVID-19, pueden realizar sus preguntas a través de Facebook. Vamos a estar siguiendo todas sus dudas y las vamos a estar planteando a cada una de las personas expertas durante un espacio de 25 minutos posterior a las 4 preguntas que le realizamos desde el panel. Finalmente, cada una de las personas que nos acompañan de distintas organizaciones van a tener un espacio de 1 minuto para dar su conclusión. Y así es como se desarrollará el día de hoy nuestra mesa panel. Como a manera de introducción, quiero compartir que, bueno, a más de 100 días de la declaratoria de la emergencia sanitaria por razón de COVID-19 y de la posterior activación de un sinnúmero de acciones, planes, fondos, programas para enfrentar el COVID-19, entre los que se incluyen la incorporación de esquemas de contrataciones públicas más laxos, la movilización de recursos presupuestarios y o la activación de mecanismos de deuda pública, entre otros, a nivel subnacional, por estados y municipios durante el transcurso de la emergencia sanitaria,
Una de las problemáticas que las organizaciones a nivel local y el CPC detectan de manera más inmediata fue que tanto el acceso a la información pública como la participación ciudadana se ha visto fuertemente limitada para las personas durante el proceso de implementación de estas acciones gubernamentales a nivel subnacional. Esta hipótesis nos lleva a nuestra primera pregunta de esta mesa panel. Les quiero recordar a las panelistas que van a tener 2 minutos y medio, que vamos a contar con un turnómetro para facilitar el espacio de discusión para compartir cada una de sus respuestas. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué riesgos de corrupción, opacidad e impunidad identifican desde sus organizaciones durante la implementación de las estrategias de mitigación del COVID-19 a nivel subnacional? Estamos hablando de municipios y estados. Le cedo la palabra a Estefanía. Gracias, Estefanía, por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias, Sofía, muchas gracias, Ana, y al CPC, y estoy, la verdad, encantada de por lo menos virtualmente estar con la gente bonita de Chihuahua. Entonces, retomando el tema de la pregunta, rápidamente contarles como antecedente que desde TOGIL, junto con Transparencia Mexicana, lanzamos una iniciativa que prácticamente lo que buscó es hacer un mapa a nivel nacional de qué estaba ocurriendo con las acciones tomadas tanto por el gobierno federal como por las entidades y que lo llamamos Susana Vigilancia. Es decir, así como necesitamos Susana Distancia para tener medidas y evitar más contagios, creemos que justo lo que decía Ana es clave. Estamos en crisis, estamos en pandemia y tenemos que desde la visión ciudadana emprender acciones de vigilancia. Entro al primer tema sobre transparencia. Lo primero que buscamos es qué estaban publicando las entidades y el gobierno federal y pues lo que detectamos es, a ver, hay micrositios especializados que le estén contando en sus entidades qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cómo hay que atenderlo. Y les cuento que desde el primer reporte que empezamos a analizar al 23 de marzo, detectamos que solo 24 entidades federativas contaban con un micrositio que se trataba de COVID-19. Y de ahí nos empezamos a plantear preguntas mínimas que debería de tener información al ciudadano, que justo es las que acaban de comentar. Uno, ¿qué tienen que hacer en términos de cómo cuidarse? Dos, ¿qué tenemos que saber en términos de cuántos contagios, cuántos lamentables decesos y cuántas pruebas se han hecho en una entidad? Y además, lo que justamente se ha implementado como planes, programas, presupuestos y muy importante que creemos justo el tema de las contrataciones, que creemos ahí es uno de los principales riesgos que seguramente vamos a estar abordando más puntual. Y las últimas capas han ido ya enfocadas efectivamente al tema de deuda, que ya va más de cara a qué va a ocurrir después de COVID. Entonces, en conclusión de todo este contexto, creo que los grandes riesgos están en estas contrataciones públicas, los riesgos que seguimos teniendo con posibles contrataciones de empresas fantasma, que ya vimos que no solo son las que están listadas en el 69B en términos del Código Fiscal como riesgos, sino que también ya se empiezan a generar otros mecanismos de empresas que no necesariamente están ahí, pero que sí dan paso a la simulación. Entonces, creo que contrataciones y créditos son quizás de los riesgos más latentes y también para la ciudadanía, pues la limitante de qué hacer y las discrepancias de una entidad a otra. Y pues hasta aquí cierro el primer punto. Estefanía, muchísimas gracias por tu aportación a nuestra primera pregunta. Le cedo la palabra a Álvaro Quintero. Gracias. Gracias, Sofía. Sí, coincido mucho con lo que estaba comentando ahorita Estefanía, y riesgos de corrupción siempre se pueden presentar en las contrataciones públicas, en general en cualquier aspecto del gobierno, pero en este caso estamos viendo que el tema de la emergencia está potencializando los riesgos en algunas cuestiones. Una principal que estoy notando es que casi, me parece que a nivel nacional, todas las entidades federativas en sus institutos de transparencia se puso una pausa al acceso a la información a través de las solicitudes de información. Esto nos está diciendo que, por lo menos en el caso de Jalisco, ya van 3 meses que tú si le solicitas información al gobierno del estado o cualquier sujeto obligado, hoy en día no están obligados a responderte en el plazo que normalmente la ley marca. Y digo, puedo llegar a entenderlo en algunos casos para cuestiones administrativas no importantes, pero no hubo un candado para decir que se siguiera contestando los temas de salud pública.
Hoy en día, si tú quieres saber información respecto a lo que hace el gobierno en temas de salud, no lo puedes saber de manera inmediata. Digamos que como una manera paliativa se han implementado algunos portales de transparencia. Sin embargo, tampoco los organismos garantes de transparencia han buscado armonizarlos o dar la normativa de respecto a cómo deben funcionar. Cada municipio y cada estado está haciendo los portales de transparencia de la manera en la que ellos consideran que es lo mejor. Y pues aunque es una cuestión proactiva, no tenemos nada que los esté normalizando y no podemos hacer comparaciones muy efectivas entre un municipio y otro o entre un estado y otro. Finalmente está el riesgo de las contrataciones públicas. De por sí en nuestro país se abusa siempre de la figura de la adjudicación directa y estamos viendo que más bien ya ahorita en el tema del COVID-19 se volvió ya la regla. En lugar de ser la excepción y buscar ver cómo sí hacer contrataciones públicas rápidas y eficientes, pero que fueran sobre todo transparentes, se está buscando ir a la cuestión más sencilla, que es mejor adjudicar de manera directa todo, hacerlo rápido y luego preocuparnos por temas que incluso pueden llegar a ser importantes, como la calidad de lo que se está contratando. Me parece que por ahí podemos ver ese tipo de cuestiones de riesgos de corrupción y sobre todo el tema también de la mala transparencia en el sentido de que no hay una armonización en los datos que están ofreciendo las distintas autoridades. Y por cuestiones de tiempo, ahí le paro. Muy bien, justo a tiempo. Álvaro, muchísimas gracias. Le cedemos la palabra a Ricardo, adelante. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ti, Sofía, y también gracias al CPC por la oportunidad de participar. Creo que justo el énfasis sin duda está ahorita en las contrataciones y no es menor. La información que tenemos a nivel mundial sobre el comportamiento del sector salud es que entre 10 y 20% del presupuesto destinado al sector salud en las instituciones a nivel mundial se pierde normalmente en desviaciones por corrupción en épocas normales. Y dado que la pandemia eleva las condiciones de incertidumbre en las que toman decisiones públicas, es probable que nos enfrentemos a juegos de especulación que lleven al incremento de este comportamiento. Para ponerlo una cifra en la cabeza, Transparencia Mexicana estima que algo así como $1,000 millones se pierden año con año en desviaciones por corrupción, concretamente en el sector salud. Y de estas desviaciones, la parte más preocupante es la adquisición de equipo médico, lo cual es particularmente relevante en la pandemia